El sonido ensordecedor de las aspas atravesó la tranquilidad matutina como una espada afilada. David Flores, un hombre negro de 45 años, se encontraba limpiando vajilla en el lavadero de su modesta vivienda cuando todo el barrio se paralizó para contemplar la aeronave negra que descendía precisamente frente a su entrada. Dos personas distinguidas emergieron del helicóptero, un caballero corpulento vestido con elegancia impecable y una dama de porte aristocrático. Ambos se dirigían directamente hacia su puerta. David se enjugó las manos pausadamente, mostrando una expresión tranquila en su semblante, como si hubiera guardado este instante durante décadas. 2 décadas atrás, David era simplemente otro mesero negro luchando por subsistir en el restaurante Golden Fork, un establecimiento refinado donde los comensales raramente le dirigían la mirada al realizar sus órdenes. En aquella época tenía 25 años y desempeñaba doble jornada, matutina como conserje y vespertina nocturna como camarero para sostener a su progenitora enferma. La historia inició una gélida noche decembrina. 2 menores huérfanos, hermanos de 18 años, aparecieron tiritando en la entrada trasera del establecimiento. Lucas y Sofía, descubriría posteriormente, habían perdido a sus padres en un siniestro y llevaban semanas sobreviviendo en las calles. David realizó algo que transformaría sus existencias para siempre. Comenzó a suministrarles alimentos clandestinamente cada noche. El propietario del restaurante, Daniel Smith, un individuo caucásico de 50 años con mentalidad supremaquista, descubrió la generosidad de David tras 3 semanas. «¿Piensas que esto es un comedor benéfico?», vociferó despidiendo a David ante todos los trabajadores. «Negro e insolente, deberías agradecer tener empleo en lugar de regalar nuestra comida a indigentes». David partió silenciosamente, pero continuó nutriendo a los menores con lo escaso que poseía en casa hasta que un día simplemente se esfumaron, llevados por servicios sociales a una institución distante. Ahora, 20 años después, mientras observaba aquellas 2 figuras elegantes aproximándose, David se permitió esbozar una sonrisa. Durante todos esos años laborando en empleos humildes, siendo menospreciado y vejado, él guardaba un secreto que nadie sospechaba. Si te preguntas qué relación tienen 2 niños huérfanos callejeros con un helicóptero aterrizando en la puerta de un ex camarero, prepárate para descubrir cómo pequeños gestos de bondad pueden crear giros inesperados que nadie puede anticipar. Si esta narración te está conmoviendo, no olvides suscribirte al canal, porque lo que estás a punto de conocer transformará completamente tu perspectiva sobre la venganza y la justicia. La humillación en el Golden Fork había sido únicamente el inicio. Daniel Smith no se conformó con despedir a David, sino que se encargó de propagar por toda la ciudad que el camarero problemático había sido sorprendido hurtando alimentos. Unas llamadas estratégicas a otros restaurantes garantizaron que David quedara en la lista negra de cualquier establecimiento respetable. «Hay que comprender algo sobre la gente como él», explicaba Smith a los demás propietarios durante el almuerzo en el club exclusivo. «Les ofreces la mano y pretenden cortarte el brazo». Creía que estaba haciendo caridad contratando a un negro, pero siempre revelan su verdadera naturaleza. Mientras tanto, David recorría la ciudad buscando cualquier empleo. Lavado de automóviles, distribución de folletos, limpieza de oficinas durante la madrugada, cualquier cosa que le proporcionara algunos dólares. Su madre, la señora Laura, observaba cómo su hijo llegaba a casa cada vez más tarde con la ropa sucia y el orgullo lastimado. «Hijo mío», le susurraba mientras le cambiaba los vendajes. Diabética desde hacía años, dependía de David para todo. «Tienes mucho más interior de lo que esta ciudad puede percibir». Y ella tenía razón. Lo que Smith y los demás ignoraban era que David se había graduado en Administración Empresarial en la Universidad Estatal con calificación sobresaliente. Trabajaba como camarero, no por ausencia de opciones, sino porque necesitaba horarios flexibles para atender a su madre. Durante años guardó su título en un cajón, aceptando que el mundo lo percibiera solo como un empleado más desechable. Pero los niños modificaron algo en él. A pesar de estar despedido, a pesar de pasar hambre ocasionalmente, David continuaba llevando comida a Lucas y Sofía. Vendía pertenencias personales, aceptaba trabajos extrahumillantes, cualquier cosa para garantizar que esos 2 pequeños no se acostaran con el estómago vacío. Fue una de esas noches cargando una bolsa con sobras de una boda donde había ayudado a limpiar, cuando David escuchó voces familiares procedentes del club privado. Smith estaba a la terraza con otros empresarios, bebiendo whisky y riendo estruendosamente. «¿Habéis visto? El camarero ladrón sigue por aquí recogiendo desperdicios como un perro callejero», se burlaba Smith señalando hacia David. «Apuesto que está vendiendo la comida robada para comprar drogas. Siempre es lo mismo con estos tipos». David se detuvo.
Por un momento, sintió que la sangre le ardía. Podría cruzar la calle, subir esos escalones de mármol y mostrarles a esos hombres exactamente quién era él realmente. Podría sacar el diploma de su bolsillo y restregárselo en el rostro a cada uno de ellos. Pero entonces pensó en Lucas y Sofía, probablemente esperándole en el frío callejón. Respiró profundamente, se ajustó la bolsa de comida al hombro y continuó caminando. Smith rió aún más fuerte, interpretando el silencio como sumisión. No tenía idea del error que estaba cometiendo. Esa misma noche, después de alimentar a los niños, David se sentó en la pequeña habitación que compartía con su madre y abrió un viejo cuaderno. Comenzó a escribir nombres, fechas, conversaciones que había escuchado en el Golden Fork. Durante los meses que había estado sirviendo en esas mesas había absorbido información valiosa sobre negocios, trucos fiscales, incluso algunos comentarios racistas que los clientes realizaban pensando que él era invisible. Algún día, murmuró para sí mismo, descubrirán que han subestimado a la persona equivocada. 3 semanas después, Lucas y Sofía simplemente desaparecieron. David los buscó por todas partes hasta descubrir que los habían llevado a un orfanato en otro estado. Intentó visitarlos, pero se lo impidieron. Sin parentesco, sin derechos de visita. Fue la gota que colmó el vaso. David se dio cuenta de que no bastaba con soñar con la justicia. Tenía que construirla con sus propias manos. Lo que esos hombres privilegiados no podían percibir era que cada insulto, cada puerta cerrada, cada oportunidad negada estaba forjando algo mucho más peligroso que un simple camarero rebelde. Estaba creando un estratega que conocía sus debilidades mejor que ellos mismos y que ahora tenía toda la motivación del mundo para usar ese conocimiento en su contra. Durante los 2 años siguientes, mientras Smith celebraba su victoria contra el camarero problemático, David estaba construyendo algo que ninguno de ellos podía imaginar. Trabajando 16 horas diarias en empleos que apenas le alcanzaban para pagar el alquiler, utilizaba cada minuto libre para poner en práctica todo lo que había aprendido en la universidad. El cuaderno se transformó en hojas de cálculo detalladas. Las conversaciones que había escuchado en el Golden Fork revelaron un patrón inquietante. Smith y sus amigos del club no solo eran racistas, sino también evasores fiscales habituales. Décadas de contratos sobrevaluados, empleados pagados en negro, manipulación de facturas. David tenía nombres, fechas y cantidades exactas. Su madre falleció un martes lluvioso, sosteniendo la mano de su hijo y susurrando: «No permitas que la ira te consuma, hijo. Usa este dolor para construir algo más grande». David se lo prometió allí mismo, en la cama del hospital público donde esperaron 6 horas para ser atendidos. ¿Qué haría exactamente eso? Fue en el funeral de la señora Laura donde David conoció al doctor Ricardo Pérez, un abogado fiscalista que había sido compañero universitario de la madre de David décadas atrás. Pérez era hijo de inmigrantes y conocía bien el amargo sabor del prejuicio disfrazado de normas profesionales. «Su madre me habló de usted», dijo Pérez entregándole su tarjeta. «Dijo que tenías potencial para grandes cosas, pero que el mundo estaba tratando de convencerte de lo contrario». David le mostró los apuntes a Pérez. El abogado revisó las páginas en silencio, con los ojos cada vez más abiertos a medida que avanzaba. «Esto es una bomba fiscal», murmuró, «si la mitad de esta información es cierta». «Es toda cierta», interrumpió David. «Yo estaba allí cuando hablaron. Pensaban que era parte del mobiliario». Pérez cerró lentamente el cuaderno. «Tienes 2 opciones. Entregar esto al Servicio de Impuestos Internos y esperar que lo investiguen, o construimos un caso tan sólido que no tengan más remedio que actuar». Mientras tanto, Smith había ampliado sus negocios. Compró restaurantes de la competencia, siempre con el mismo patrón: empleados mayoritariamente blancos en los puestos destacados, salarios mínimos para los demás y contratos que solo existían sobre el papel. Su arrogancia crecía proporcionalmente al tamaño de su cuenta bancaria. «¿Habéis visto que el camarero ladrón se ha convertido en limpiador?», se reía Smith durante una comida de negocios. «El karma funciona. La gente así tiene que saber cuál es su lugar en el mundo». Lo que Smith no sabía era que el limpiador ahora limpiaba el edificio donde funcionaba su oficina contable 3 veces por semana y que durante esos meses David había fotografiado cientos de documentos, copiado hojas de cálculo enteras y grabado conversaciones comprometedoras a través de las finas paredes. Pérez quedó impresionado con la metodología de David. «Deberías haber sido detective», bromeó organizando las pruebas en carpetas temáticas. «Esto es trabajo de investigación profesional». «Tuve buenos profesores», respondió David recordando las clases de metodología científica que había tomado en serio en la universidad.
La diferencia es que ahora tengo una motivación personal. El giro decisivo se produjo cuando David descubrió que Smith estaba planeando una expansión aún mayor, una cadena de restaurantes financiada por inversores internacionales. El proyecto dependía de una imagen pública impecable y de estrictas certificaciones gubernamentales. «Es ahora o nunca», dijo Pérez, golpeando con los dedos la mesa de su pequeño despacho. «Si dejamos que él cierre esos contratos, estará demasiado protegido para atacar». David miró por la ventana de la oficina observando el movimiento de la ciudad que tanto lo había subestimado. En ese momento ya no se sentía como el camarero humillado de hacía 2 años. Se sentía como el estratega que siempre había sido bajo la superficie. «Él cree que me ha destruido», dijo, volviéndose hacia Pérez con una sonrisa que mezclaba determinación y una pizca de venganza justa. «No tiene ni idea de que solo me ha dado tiempo para prepararme adecuadamente». Pérez asintió, reconociendo en la mirada de su socio el mismo hambre de justicia que lo había motivado durante toda su carrera. «Entonces, es hora de demostrarle quién sabe realmente jugar a este juego». El plan estaba listo, las pruebas organizadas, los contactos adecuados identificados. David respiró hondo recordando las palabras de su madre sobre convertir el dolor en construcción. Smith había subestimado por completo el poder de un hombre que no tenía nada que perder y todo por ganar. Durante meses, todos vieron solo a un silencioso limpiador de oficinas. Lo que no se dieron cuenta era que estaban observando a un estratega reuniendo munición para una guerra que Smith ni siquiera sabía que estaba a punto de comenzar. La primera grieta en la confianza de Smith apareció un martes de marzo cuando su contador principal lo llamó en pánico. «Señor Smith, hay una auditoría del Servicio de Impuestos Internos aquí. Están pidiendo documentos de los últimos 5 años». Smith se rió ajustándose la corbata italiana mientras observaba la ciudad desde la ventana de su oficina en el 20º piso. «Rutina, Peterson. Somos una empresa sólida. Enséñales nuestros libros». «Señor, no están preguntando por los libros oficiales. Tienen copias de documentos que nunca he visto, hojas de cálculo detalladas, registros de pagos que no deberían existir». La sonrisa de Smith se congeló. «¿Cómo que no deberían existir? Saben lo de los empleados fantasma, los contratos sobrevaluados. Incluso esa cuenta en las Islas Caimán que usted dijo que era ultra secreta». Al otro lado de la ciudad, David estaba en su pequeño apartamento, viendo las noticias de la mañana cuando sonó su teléfono. Era Pérez, que apenas podía contener la satisfacción en su voz. «Ha comenzado», dijo simplemente. «El Servicio de Impuestos Internos aceptó nuestra denuncia y actuó más rápido de lo que esperábamos». «Lo tienen todo, David». 5 años de pruebas organizadas cronológicamente. David cerró los ojos por un momento, recordando a su madre. «Ella estaría orgullosa», murmuró. «Pero esto es solo el comienzo». También se ha notificado al Ministerio Público y la Vigilancia Sanitaria recibió un interesante informe sobre las condiciones de trabajo en los restaurantes de Smith. La segunda grieta llegó 2 días después. Smith estaba reunido con los inversores internacionales que financiarían su expansión cuando su asistente entró en pánico en la sala de conferencias. «Señor Smith, hay periodistas en recepción. Están preguntando por las denuncias de trabajo esclavo y evasión fiscal. El periódico local publicará un artículo mañana». El director general de los inversores, un alemán muy estricto llamado Heinrich Smith, frunció el ceño. «¿Qué es esto, Smith? Nuestra empresa no se asocia con operaciones cuestionables». «Es un malentendido», balbuceó Smith sintiendo como el sudor le corría por la espalda. «Probablemente sea un antiguo empleado descontento. Ya saben cómo son». Pero cuando salió el periódico al día siguiente no había ningún malentendido. El artículo de primera plana incluía fotos, documentos y testimonios detallados. El titular era devastador. «Imperio gastronómico construido sobre la explotación y la evasión fiscal. La verdad detrás de los restaurantes Smith». El reportaje lo revelaba todo. Empleados negros cobrando la mitad del salario de los empleados blancos por las mismas funciones, condiciones de trabajo degradantes, elaborados planes de evasión fiscal. Pero lo más impactante fue una grabación obtenida por una fuente anónima en la que Smith aparecía claramente diciendo: «Los negros tienen que saber cuál es su lugar. Les pago el mínimo porque ya es más de lo que se merecen». Smith llamó furioso al periódico. «¿De dónde han sacado esto? Es un montaje, es una persecución». «Señor Smith», respondió el periodista con calma, «tenemos decenas de horas de grabaciones, cientos de documentos, testimonios de 42 ex empleados.
¿Quiere hacer algún comentario? La tercera grieta lo destruyó todo. Los inversores cancelaron el contrato inmediatamente. El banco congeló las cuentas de la empresa. 3 de los restaurantes tuvieron sus licencias suspendidas por la vigilancia sanitaria. Los empleados comenzaron a demandar a la empresa en masa. Fue durante una reunión de emergencia con sus abogados en una sala de conferencias que ahora parecía una sala de interrogatorios cuando Smith recibió la llamada que lo cambiaría todo. «Hola, ¿quién es?» «Hola, jefe». La voz era tranquila, educada, con un ligero tono irónico que Smith no pudo identificar de inmediato. «¿Quién habla?» «David Flores. ¿Se acuerda de mí?» El camarero ladrón al que despidió hace 3 años por dar de comer a niños huérfanos. El silencio al otro lado de la línea fue largo y pesado. Los abogados observaban cómo Smith palidecía gradualmente. Cuando finalmente habló, su voz era ronca. «Tú, ¿cómo? Tú. ¿Cómo conseguí toda esta información?» David sonrió mirando por la ventana de su nueva oficina, pequeña pero honesta. ¿De verdad pensó que un hombre con un título en administración con las mejores calificaciones se quedaría de brazos cruzados después de ser humillado públicamente? Eso es imposible. Eres un limpiador. Lo era. Durante 3 años limpié oficinas, incluido el edificio donde se encuentra su contabilidad. ¿Sabe cuántas conversaciones privadas se escuchan a través de paredes delgadas? ¿Cuántos documentos quedan sobre las mesas cuando los invisibles están limpiando? Smith sintió que le temblaban las piernas. Hizo una señal a los abogados para que salieran de la sala, pero ellos dudaron, dándose cuenta de que algo crucial estaba sucediendo. Usted grabó conversaciones privadas. Eso es un delito. El delito es evadir millones en impuestos. El delito es pagar a los empleados negros la mitad del salario por el mismo trabajo. El delito es crear un ambiente de trabajo basado en la humillación racial. La voz de David permanecía serena. Solo documente la verdad. ¿Qué quiere? ¿Dinero? ¿Puedo pagarle? David se rió suavemente. Señor Smith, todavía no lo entiende. No quiero nada de usted porque ya tengo todo lo que necesito. ¿De qué está hablando? ¿Ve esa cuenta en las Islas Caimán que creía que era secreta? La agencia tributaria ya tiene los extractos. Esos contratos sobrevaluados con empresas fantasma ya están en manos de la Fiscalía. Y esas grabaciones en las que habla de enseñar a los negros cuál es su lugar acaban de enviarse a todos los canales de televisión locales. Smith casi dejó caer el teléfono. Eso me destruirá por completo. No, señor Smith, usted se ha destruido a sí mismo. Yo solo he documentado el proceso. En ese momento, su asistente entró corriendo en la sala. Señor Smith, los empleados están renunciando en masa. El sindicato está a la puerta y hay un equipo de televisión que quiere una entrevista. Smith cubrió el teléfono con la mano. Diles que no estoy. Dicen que tienen grabaciones suyas y que pueden publicarlas sin su versión de los hechos si lo prefiere. Señor Smith. La voz de David seguía al otro lado de la línea. ¿Sigue ahí? ¿Por qué me está haciendo esto?, susurró Smith, derrotado. Porque usted tomó una decisión hace 3 años. Eligió humillar a un hombre que intentaba alimentar a niños hambrientos. Eligió difundir mentiras sobre mí para asegurarse de que nunca volviera a encontrar un trabajo decente. Eligió tratar a seres humanos como basura desechable. Smith miró por la ventana de su oficina y vio a la multitud que se congregaba frente al edificio. Cámaras, micrófonos, carteles con palabras que no podía leer desde allí arriba, pero imaginaba su contenido. Yo solo era un empresario que intentaba proteger su negocio. Y yo solo era un hijo que intentaba cuidar de su madre enferma. La diferencia entre nosotros, señor Smith, es que yo nunca he tenido que pisotear a otras personas para conseguir lo que quería. Esa tarde, cuando los últimos empleados salieron de la oficina cargando cajas con sus pertenencias personales, Smith se quedó solo en la sala vacía. Su secretaria había renunciado por correo electrónico. Su contador había desaparecido sin dejar rastro. Incluso el portero del edificio lo saludó con frialdad. Al otro lado de la ciudad, David recibió una llamada de Pérez. Los inversores alemanes quieren hablar con usted. Están impresionados con su metodología de investigación. Al parecer buscan a alguien con sus habilidades para auditorías internas. David sonrió recordando las palabras de su madre sobre convertir el dolor en construcción. Smith había intentado quebrantar su espíritu, pero solo había forjado algo más fuerte. Esa noche, las imágenes de la caída del Imperio Smith dominaron todos los noticiarios.
Empleados daban emotivos testimonios sobre años de discriminación. Expertos explicaban cómo la evasión fiscal afectaba a servicios públicos esenciales. Y en medio de todo, la pregunta que nadie podía responder: ¿quién era la fuente anónima que había conseguido pruebas tan devastadoras? Smith, que lo veía desde su apartamento vacío. La mansión había sido embargada por el banco esa misma mañana. Sabía exactamente quién era. El camarero al que había despedido como si fuera un insecto se había convertido en el artífice de su ruina total. Mientras Smith contemplaba las ruinas de su arrogancia, una pregunta seguía en el aire. ¿Podría la caída de un imperio construido sobre prejuicio enseñar algo sobre el verdadero precio de la humildad? Y cuando las cenizas se asentaran, ¿quién saldría realmente victorioso de esta guerra silenciosa librada en las sombras de la injusticia? 6 meses después de la caída del Imperio Smith, David estaba en su nueva oficina, ya no en un espacio pequeño pero honesto, sino en un elegante ático en el centro financiero de la ciudad. La empresa de auditoría que había fundado con Pérez crecía exponencialmente, especializada en investigar prácticas laborales discriminatorias en grandes corporaciones. Irónicamente, el caso Smith se había convertido en un famoso caso de estudio en las escuelas de negocios sobre cómo la documentación meticulosa y la paciencia estratégica podían derribar sistemas aparentemente intocables. David daba conferencias en universidades, siempre contando la misma historia. La mejor venganza no es destruir a tu enemigo, es construir algo que él nunca podría imaginar. Smith, por su parte, lo había perdido todo. Arruinado y con la reputación por los suelos, ahora trabajaba como encargado nocturno en una gasolinera de las afueras. Sus antiguos amigos del club privado lo saludaban con frialdad cuando se cruzaban ocasionalmente. La arrogancia había dado paso a una amargura silenciosa y a la tardía certeza de que había subestimado por completo al hombre equivocado. Las noticias sobre su caída habían circulado durante meses. Demandas laborales millonarias, investigaciones federales, incluso una comisión de investigación sobre discriminación en el sector alimentario. Smith se había convertido en el símbolo nacional de cómo los prejuicios sistemáticos podían destruir no solo vidas inocentes, sino también a los propios perpetradores de esa injusticia. Fue un jueves soleado cuando David oyó el ruido de las hélices. Estaba revisando contratos cuando su asistente entró apresurada. «Señor Flores, hay un helicóptero aterrizando en el helipuerto del edificio. 2 personas piden hablar con usted». David sonrió como si ya estuviera esperando ese momento. Habían pasado 20 años desde la última vez que vio a Lucas y Sofía, pero algo en su corazón siempre supo que sus caminos se cruzarían de nuevo. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, él lo reconoció inmediatamente. Lucas era ahora un elegante empresario, propietario de una cadena de restaurantes éticos que empleaba específicamente a personas en situación de vulnerabilidad social. Sofía se había convertido en una reconocida abogada de derechos humanos especializada en casos de discriminación racial. «David», dijo Lucas extendiendo la mano con una sonrisa que mezclaba gratitud y admiración. «Sabíamos que algún día nos volveríamos a encontrar». «¿Habéis crecido?», respondió David emocionado. «Y os habéis convertido exactamente en lo que sabía que seríais». Sofía abrió una carpeta y mostró recortes de periódicos, artículos en línea, reportajes sobre el caso Smith. «Lo hemos seguido todo. Cuando vimos tu nombre en las noticias, supimos inmediatamente quién eras. Ese hombre que nos alimentó cuando éramos niños se convirtió en el mismo que derribó un imperio construido sobre prejuicio», añadió Lucas. No fue una coincidencia. Los 3 conversaron durante horas. Lucas contó cómo había construido su cadena de restaurantes, pensando siempre en las lecciones que David le había enseñado sobre la dignidad y el cuidado de los más vulnerables. Sofía explicó cómo cada caso que ganaban los tribunales era un homenaje al hombre que le había demostrado que la bondad y la estrategia podían ir de la mano. «¿Sabes que siempre guardamos ese dibujo que hicimos para ti?», dijo Sofía sacando de su bolso un papel amarillento y cuidadosamente conservado. Era la misma figura en medio de la tormenta, protegiendo a 2 niños, pero ahora enmarcada con cariño y reverencia. David abrazó a los 2 sintiendo que se había cerrado un círculo a la perfección. «Sabéis que yo también lo hice por vosotros, ¿verdad? Cada documento que fotografié, cada grabación que hice, fue pensando en los niños que podrían pasar por lo que vosotros pasasteis». Sofía sacó otro documento de la carpeta. «De hecho, hemos venido aquí con una propuesta. Queremos crear una fundación juntos. Programas que identifiquen a niños en situación de riesgo y los conecten con oportunidades reales de crecimiento. Y restaurantes que funcionen como centros de formación profesional», añadió Lucas.
Lugares donde personas como nosotros y como tú fuiste en su día puedan encontrar no solo trabajo, sino dignidad. Tenemos inversores interesados, apoyo gubernamental y una red de empresarios que quieren participar, añadió Sofía. Pero necesitamos a alguien que entienda que la justicia social no es solo discurso, sino acción concreta y estratégica. Esa tarde, mientras los tres planificaban el futuro de la fundación, David miró por la ventana panorámica de su oficina. Abajo, la ciudad se movía a su ritmo habitual, llena de gente luchando, soñando, enfrentándose a sus propias injusticias. Smith todavía estaba en algún lugar de esa ciudad, probablemente rumiando su derrota y tratando de entender cómo había sido vencido por alguien a quien consideraba inferior. Pero David ya no sentía ira, solo una serena satisfacción por haber demostrado que la inteligencia, la paciencia y la integridad siempre vencen a la arrogancia y los prejuicios. 2 años después, la Fundación Flores Lucas Sofía se había convertido en una referencia nacional en la lucha contra la discriminación y la inclusión social. Más de 500 niños se habían beneficiado de programas educativos, 2.000 familias habían recibido asesoramiento jurídico gratuito y 8 nuevos restaurantes escuela funcionaban en diferentes estados. David aparecía regularmente en los medios de comunicación, ya no como el camarero humillado, sino como el brillante estratega que había cambiado por completo el paradigma de cómo combatir las injusticias corporativas. Su oficina de auditoría se había convertido en la pesadilla de los empresarios prejuiciosos de todo el país. Durante una entrevista en la televisión nacional, el presentador le preguntó: «Señor Flores, ¿qué le diría a las personas que están pasando por situaciones de discriminación similares a la suya?». David sonrió ajustándose el traje que ahora le quedaba como un guante. Que la diferencia entre la venganza y la justicia es simple. La venganza destruye, la justicia construye. Smith intentó destruirme, pero acabó enseñándome que podía ser mucho más grande de lo que él jamás imaginó. La mejor venganza había sido exactamente lo que su madre siempre le había dicho: convertir el dolor en construcción. Smith había intentado destrozar a David, pero solo lo forjó en algo más fuerte. Y ahora cada niño ayudado por la fundación era una nueva victoria sobre todos los Smith del mundo. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas. Compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.